A sus 80 años, Ramón Ayala finalmente revela una impactante verdad sobre su esposa, Linda Ayala. Durante décadas guardó un secreto que ahora deja atónitos a sus fans y cuestiona la aparente perfección de su matrimonio con Linda Ayala. ¿Qué pasó realmente tras las rejas? ¿Por qué esperó tanto? En este video descubrirás confesiones sorprendentes, pistas olvidadas y un pasado que regresa para cambiarlo todo. Es tan simple como parece, y la verdad podría sorprenderte más de lo que imaginas. ¿Listo para escuchar? En los últimos momentos de su vida, Ramón Ayala decidió hablar con la serenidad de quien no tenía nada que perder. Ante un pequeño grupo de periodistas, su voz, teñida por el paso del tiempo y el escenario, no tembló al recordar un matrimonio que durante décadas se había considerado sólido e inquebrantable. No todo fue amor y fidelidad, confesó, aludiendo a que su relación con Linda Ayala se vio empañada por prolongados silencios, decisiones dolorosas y verdades que debieron ser reveladas. Según él, las primeras señales aparecieron durante sus años más exitosos, cuando las giras interminables y la fama comenzaron a construir muros invisibles entre ellos. Ramón habló de ausencias emocionales, promesas incumplidas y momentos cruciales que, para proteger su carrera y su familia, decidió ignorar. «Creo que el tiempo cura todas las heridas», dijo, reconociendo hoy que este error lo ha perseguido durante medio siglo. El cantante explicó que no se trataba de una confesión impulsiva ni de una venganza tardía. A sus 80 años, afirmó que la necesidad de aclarar las cosas era más importante que el miedo a las críticas. Reveló conversaciones inconclusas, decisiones tomadas desde la soledad y un eficaz acuerdo silencioso que mantenía una apariencia estable, mientras, en el interior, las heridas seguían acumulándose. Para él, la verdad no era un solo escándalo, sino una síntesis de pequeños acontecimientos que, en conjunto, cambiaron su forma de entender el amor y la confianza. Este testimonio, narrado con la objetividad de un reportero y la emoción de un protagonista, nos invita a reflexionar sobre el precio del éxito y los sacrificios personales que a menudo se esconden tras los aplausos. ¿Cuántas historias similares permanecen enterradas durante décadas? ¿Cuántas verdades se posponen hasta que el tiempo se agota y no hay segundas oportunidades? El relato avanza hacia atrás en el tiempo, a los años en que Ramón Ayala dejó de ser solo un músico talentoso del norte de México para convertirse en un nombre imposible de ignorar. A finales de la década de 1970, cuando Monterrey y Reynosa vibraban al ritmo de los conjuntos norteños, su presencia en los escenarios ya no pasaba desapercibida. Las presentaciones en ferias populares, bailes multitudinarios y palenques se multiplicaban, y cada fin de semana su agenda se llenaba de compromisos que lo llevaban de Tamaulipas a Nuevo León, de Coahuila a Texas. Fue en esos trayectos interminables por carretera, muchas veces de madrugada, cuando comenzaron a aparecer señales que hoy, con la distancia del tiempo, adquieren un nuevo significado. El punto de inflexión llegó en una noche especialmente calurosa de 1982, durante un concierto en la Arena Coliseo de Monterrey. Aquella presentación, anunciada como una más, terminó convirtiéndose en un momento decisivo. El público coreó sus canciones de principio a fin, y la prensa local habló al día siguiente de un fenómeno que trasciende fronteras. A partir de entonces, las radios empezaron a programar su música de forma constante, y los contratos discográficos se volvieron más ambiciosos. Ramón recuerda ese periodo como una mezcla de euforia y agotamiento. El éxito lo impulsaba hacia adelante, pero también lo empujaba a una rutina sin pausas, donde el hogar quedaba cada vez más lejos. Con la fama llegaron los viajes internacionales. En 1985, su primera gira importante por Estados Unidos incluyó fechas en San Antonio, Houston y Los Ángeles, ciudades donde la comunidad mexicana llenaba los recintos desde horas antes. En los camerinos, mientras firmaba autógrafos y atendía entrevistas, Ramón ya percibía una distancia creciente con su vida personal. Llamadas telefónicas cortas, conversaciones aplazadas y silencios incómodos se volvieron parte del día a día. En aquel momento lo interpretó como el precio inevitable del éxito. Hoy, reconoce que eran señales tempranas de un quiebre que prefirió no enfrentar. El ascenso continuó durante los años 90.
Los premios, las invitaciones a programas de televisión y los homenajes se sucedían uno tras otro. En 1994, durante una presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, Ramón sintió por primera vez el peso simbólico de su trayectoria. Miles de personas de pie, aplaudiendo durante largos minutos, confirmaban que su nombre ya estaba inscrito en la historia de la música popular. Sin embargo, tras bambalinas, su mirada se perdía con frecuencia, como si buscara algo que no estaba allí. Algunos músicos de su entorno recuerdan que, en esas épocas, Ramón solía quedarse solo después de los conciertos, sentado en silencio, mientras el resto celebraba. Ese contraste entre la figura pública y el hombre privado se fue acentuando con el tiempo. A finales de los años 90, cuando su imagen era sinónimo de éxito y estabilidad, comenzaron a circular rumores que él decidió ignorar. Prefería concentrarse en el trabajo, convencido de que la disciplina y el esfuerzo podían resolver cualquier conflicto. Las entrevistas de entonces muestran a un artista sereno, agradecido, pero también esquivo cuando se le preguntaba por su vida personal. Hoy, al revisar esas grabaciones, reconoce que su lenguaje corporal ya delataba una tensión interna que nadie quiso interpretar. Cada logro profesional parecía cerrar una puerta más a la posibilidad de detenerse y mirar hacia adentro. En 2001, tras una gira especialmente larga por el norte de México, Ramón regresó a casa con la sensación de haber alcanzado todo lo que soñó, pero sin la paz que imaginó. Aquellos días, marcados por fechas precisas y lugares concretos, se convirtieron en el telón de fondo de una historia mucho más compleja, donde el éxito brillaba con fuerza mientras, en silencio, se acumulaban preguntas sin respuesta que solo décadas después empezarían a salir a la superficie. Para comprender al hombre que décadas más tarde llenaría arenas y auditorios, es necesario retroceder mucho más atrás, a un tiempo en el que el nombre de Ramón Ayala no significaba nada para nadie fuera de su entorno inmediato. Nació en 1945, en un contexto marcado por la escasez en el norte de México, una región dura donde la vida exigía madurar antes de tiempo. Su infancia transcurrió entre calles polvorientas, casas humildes y jornadas largas que comenzaban al amanecer. En aquellos años, la música no era un sueño de gloria, sino un refugio silencioso frente a una realidad que no daba tregua. Desde muy pequeño conoció la inestabilidad. La economía familiar apenas alcanzaba para cubrir lo básico, y cada peso tenía un destino definido antes incluso de llegar a las manos. Ramón recordaría más tarde cómo, siendo niño, aprendió a observar más de lo que hablaba. Mientras otros jugaban, él escuchaba conversaciones de adultos sobre deudas, trabajos temporales y la incertidumbre del día siguiente. Esa capacidad de observar en silencio sería una de las señales tempranas de su carácter introspectivo, una forma de resistencia que lo acompañaría toda la vida. La escuela fue intermitente. Hubo periodos en los que asistir era un lujo imposible, porque en casa se necesitaban manos que ayudaran. Trabajos pequeños, mal pagados y físicamente exigentes ocuparon parte de su niñez. En Reynosa, a finales de los años 50, Ramón alternaba clases con encargos ocasionales, aprendiendo pronto que el esfuerzo no siempre traía recompensas inmediatas. Esa experiencia temprana moldeó una disciplina férrea, pero también una sensación de desconfianza hacia la estabilidad, como si todo pudiera desaparecer de un momento a otro. Fue precisamente en ese entorno cuando la música apareció de forma casi accidental. No como un plan, sino como una necesidad emocional. En reuniones familiares y fiestas de barrio, el sonido del acordeón despertaba algo distinto en él. Observaba con atención a los músicos mayores, memorizando gestos, ritmos y silencios. A falta de formación formal, aprendió escuchando, repitiendo, equivocándose. Hoy, al mirar atrás, reconoce que esa manera autodidacta de aprender reflejaba también su forma de relacionarse con la vida, sin garantías pero con una entrega absoluta. Hay recuerdos concretos que ahora adquieren un peso simbólico. Una tarde de 1960, en una celebración local, Ramón fue invitado a tocar frente a un pequeño grupo.
No había escenario ni micrófonos, solo miradas curiosas. Terminó con las manos adoloridas y una sensación extraña en el pecho, una mezcla de miedo y determinación. Nadie habló de futuro ni de éxito, pero ese instante dejó una huella profunda. Era la primera vez que sentía que podía transformar el cansancio y la frustración en algo que otros escuchaban en silencio. La adolescencia no trajo alivio inmediato. Al contrario, intensificó las responsabilidades. Mientras muchos jóvenes pensaban en escapar, Ramón se sentía atado a la obligación de sostener lo poco que tenían. Esa carga temprana explica, en parte, su posterior obsesión por el trabajo y su dificultad para detenerse incluso cuando el éxito llegó. Las señales estaban ahí. La tendencia a callar, a cargar solo con los problemas, a priorizar el deber sobre el bienestar personal. En los archivos familiares y en relatos de quienes lo conocieron entonces, se repite una imagen, un joven serio, reservado, que parecía mayor de lo que indicaba su edad. No era tristeza abierta, sino una forma de contención permanente. Hoy, esas actitudes se reinterpretan como los primeros indicios de un hombre que aprendió a sobrevivir, ocultando sus emociones, una estrategia que le permitió avanzar, pero que también sembró conflictos silenciosos que tardarían décadas en manifestarse. Así, mucho antes de la fama, de los aplausos y de los escenarios iluminados, la vida de Ramón Ayala ya estaba marcada por renuncias, silencios y una lucha constante por mantenerse en pie. Esos años iniciales, anclados en fechas, lugares y esfuerzos concretos, no solo explican su fortaleza, sino también las grietas invisibles que, con el paso del tiempo, se harían imposibles de ignorar. Con ese pasado de silencios aprendidos y responsabilidades tempranas, la vida personal de Ramón Ayala se fue construyendo con la misma lógica de contención y deber. La relación con sus padres marcó profundamente su manera de entender la familia. Su padre, hombre de trabajo duro y pocas palabras, le transmitió la idea de que el afecto se demostraba cumpliendo, llegando a casa con lo necesario y evitando las quejas. Su madre, en cambio, era presencia constante, firme y protectora, pero también exigente. Esperaba de él una madurez que no siempre correspondía a su edad. En los recuerdos de Ramón, las conversaciones importantes casi nunca se daban en voz alta. Se intuían, se cargaban por dentro, se aceptaban sin discusión. Cuando la música comenzó a ocupar más espacio, esa educación influyó en cada decisión íntima. A finales de los años 60, ya instalado entre Reynosa y Monterrey, Ramón intentaba conciliar el crecimiento profesional con una vida familiar que pedía estabilidad. Las visitas a sus padres se volvieron menos frecuentes, pero siempre marcadas por un respeto casi ceremonial. Nunca hablaban de miedos ni de dudas. Bastaba con sentarse juntos a la mesa para entender que el vínculo seguía intacto, aunque las ausencias se acumularan. La paternidad llegó en medio de esa vorágine. Convertirse en padre lo enfrentó a un dilema silencioso: reproducir el modelo que conocía o intentar algo distinto. Sus hijos crecieron entre maletas, ensayos y regresos tardíos. Ramón procuraba estar presente en fechas clave, pero no siempre lo lograba. Hay fotografías fechadas en los años 80, tomadas en Monterrey y McAllen, donde aparece sonriente junto a ellos, aunque quienes estuvieron cerca recuerdan que, tras la cámara, su atención parecía dividida. El éxito le exigía presencia constante fuera de casa, y él aceptaba ese precio como una obligación inevitable. Con el paso del tiempo, esa dinámica dejó señales que solo ahora se interpretan con claridad. Las llamadas breves, los regalos como sustituto de conversaciones largas, los silencios después de discusiones que nunca se cerraban del todo. En entrevistas de los 90, cuando se le preguntaba por su familia, respondía con frases correctas y medidas, evitando detalles. No era falta de amor, sino una forma aprendida de proteger lo íntimo, incluso de sí mismo. Los años 2000 trajeron una aparente calma. Sus padres ya mayores, sus hijos más independientes y una rutina que parecía finalmente estable. Sin embargo, en encuentros familiares celebrados en fechas concretas, Navidad de 2003 en Reynosa, un cumpleaños en Monterrey en 2007, algunos notaron un cambio en su actitud. Ramón escuchaba más de lo que hablaba, como en su infancia, y parecía cargar preguntas que no formulaba. Aquellas reuniones, vistas hoy, revelan gestos mínimos. Miradas prolongadas, silencios incómodos, salidas anticipadas.
La vida privada de Ramón, tejida entre el deber y la distancia, muestra un patrón constante: amar sin exhibirse, cuidar sin explicarse, sostener sin pedir. Es en esos vínculos con padres e hijos donde se perciben las huellas más profundas de su historia, señales que durante años pasaron desapercibidas y que ahora, al ser revisadas, permiten entender mejor al hombre detrás del personaje público, sin necesidad de cerrar aún ese retrato incompleto que sigue desarrollándose. Con el paso del tiempo y el peso acumulado de décadas intensas, la salud actual de Ramón Ayala se ha convertido en un tema inevitable para quienes han seguido su trayectoria de cerca. A sus 80 años, el cuerpo ya no responde con la misma inmediatez que en los años de giras interminables, y cada gesto cotidiano revela una relación distinta con el tiempo. En los últimos años, Ramón ha reducido de manera visible sus apariciones públicas, eligiendo cuidadosamente cuándo y dónde mostrarse. No es una retirada abrupta, sino una adaptación silenciosa, coherente con su carácter reservado. Las primeras señales aparecieron mucho antes de que se hablara abiertamente del tema. A mediados de la década de 2010, durante presentaciones en el norte de México, algunos asistentes notaron pausas más largas entre canciones. Momentos en los que el músico permanecía inmóvil, respirando hondo antes de continuar. En aquel entonces se interpretó como un gesto artístico, una forma de conectar con el público. Hoy, esos instantes adquieren otro significado. Eran pequeños avisos de un cuerpo que comenzaba a pedir límites. En 2018, tras un evento privado en Monterrey, Ramón optó por retirarse sin atender a la prensa, algo poco habitual en él. Personas de su entorno comentaron que el cansancio era evidente, no solo físico, sino también mental. A partir de ese año, su agenda se volvió más selectiva. Las largas giras fueron sustituidas por presentaciones puntuales y estancias prolongadas en lugares tranquilos, lejos del ritmo que marcó su vida durante décadas. El confinamiento global de 2020 marcó un punto de inflexión. Mientras muchos artistas luchaban por mantener la actividad, Ramón aprovechó ese periodo para detenerse por primera vez en mucho tiempo. Pasó largas temporadas en casa, entre Reynosa y otras localidades del norte, recuperando rutinas simples que había postergado durante años. Caminar despacio, escuchar música sin pensar en el escenario, dormir sin alarmas ni horarios estrictos. Ese cambio reveló algo que antes no se decía: la necesidad urgente de cuidar su salud de manera integral. Quienes lo han visto recientemente describen a un hombre más delgado, de movimientos medidos, pero con una mirada lúcida y atenta. La voz, aunque más grave y pausada, conserva una claridad sorprendente. En encuentros discretos, celebrados entre 2022 y 2024, Ramón ha reconocido que ahora escucha a su cuerpo con la misma atención con la que antes escuchaba al público. Dolencias que en otro tiempo habría ignorado hoy determinan su ritmo diario. No hay dramatismo en sus palabras, solo aceptación. También hay señales emocionales que se entrelazan con lo físico. El agotamiento acumulado de años de presión, expectativas y silencios parece haber encontrado salida en una actitud más introspectiva. Amigos cercanos cuentan que Ramón habla con mayor franqueza sobre el cansancio, algo impensable en otras etapas. No se trata de quejas, sino de constataciones. El cuerpo guarda memoria y llega un momento en que exige ser escuchado. En fechas recientes, especialmente durante 2023, en encuentros privados en Monterrey, Ramón evitó permanecer de pie durante largos periodos. Prefirió sentarse, observar, intervenir solo cuando lo consideraba necesario. Ese cambio, casi imperceptible para el público general, es significativo para quienes lo conocen desde hace décadas. Es la evidencia de una transición hacia una vida donde la salud ocupa el centro, desplazando al trabajo como prioridad absoluta. La relación con el tiempo también ha cambiado. Las mañanas son más lentas, las noches más silenciosas. Ramón ya no persigue la productividad, sino el equilibrio. Hay días en los que la energía le permite recordar con detalle anécdotas del pasado, otros en los que el silencio se impone y el descanso es la única opción posible. Esa variabilidad, lejos de frustrarlo, parece haberle enseñado una forma distinta de paciencia.
Así, la salud actual de Ramón Ayala no se define por un diagnóstico concreto ni por titulares llamativos, sino por una suma de ajustes cotidianos, señales antiguas que ahora se comprenden y una manera más consciente de habitar el presente. Es un proceso en desarrollo, marcado por lugares reales y tiempos precisos, donde cada paso se da con cautela, sin necesidad aún de cerrar esta etapa que sigue escribiéndose día a día. Desde ese presente marcado por la lentitud y la atención al cuerpo, la vida entera de Ramón Ayala se revela como una línea continua donde nada ocurrió de forma aislada. Cada etapa parece haber preparado a la siguiente, aunque durante años él mismo no lo percibiera así. Su trayectoria no fue una sucesión ordenada de éxitos, sino un recorrido irregular, hecho de avances, retrocesos y decisiones tomadas bajo presión, casi siempre en movimiento. En los años 70, cuando comenzaba a consolidarse profesionalmente, su vida se repartía entre carreteras del norte de México y estancias breves en casa. Monterrey, Reynosa y Matamoros se convirtieron en puntos recurrentes de un mapa personal que se ampliaba sin pausa. En cada ciudad dejaba algo. Una actuación memorable, una promesa de regreso, una ausencia prolongada. Con el tiempo, ese ir y venir constante terminó moldeando su identidad. Ramón no se sentía completamente de ningún lugar, pero al mismo tiempo pertenecía a todos aquellos escenarios donde su música encontraba eco. La década de los 80 marcó un ritmo aún más exigente. El reconocimiento público creció, pero también lo hizo la presión por mantenerse vigente. En entrevistas concedidas en Ciudad de México y en estaciones de radio de Texas, hablaba de trabajo y disciplina, evitando referencias personales. Hoy, al revisar esos registros, se perciben pausas largas, respiraciones profundas antes de responder, gestos que delatan un cansancio temprano. Eran señales de un hombre que avanzaba sin detenerse a procesar lo que dejaba atrás. En los 90, cuando su nombre ya era una referencia indiscutible, la vida comenzó a mostrar contrastes más marcados. Mientras el público lo celebraba, él experimentaba una sensación persistente de distancia. Las noches de hotel se volvieron rutinarias, idénticas unas a otras, sin importar la ciudad. En lugares como Houston o Los Ángeles, tras conciertos multitudinarios, regresaba a habitaciones silenciosas donde el éxito no llenaba el vacío. Aquellos momentos que entonces parecían simples episodios de soledad, hoy se interpretan como avisos de una necesidad de replantear prioridades. El cambio de siglo trajo consigo una etapa de reflexión involuntaria. En 2001, tras una serie de presentaciones intensas, Ramón comenzó a reducir compromisos sin hacerlo público. No era aún una decisión consciente de retiro, sino una respuesta intuitiva a un desgaste acumulado. Pasaba más tiempo en el norte de México, retomando contactos antiguos, visitando lugares de su infancia. Esos regresos, cargados de memoria, actuaron como espejos donde pudo verse con mayor claridad. Durante los años siguientes, su vida se movió entre la continuidad y la pausa. Seguía siendo una figura respetada, pero ya no perseguía la omnipresencia. En 2010, tras una presentación en un evento conmemorativo en Monterrey, se le vio permanecer largo tiempo observando al público sin hablar, como si intentara fijar ese instante en la memoria. Quienes estaban cerca interpretaron ese gesto como nostalgia. Hoy se entiende también como una toma de conciencia del paso del tiempo. La década de 2010 profundizó ese proceso. La vida dejó de medirse solo en logros y comenzó a hacerlo en resistencia. Cada viaje exigía más. Cada presentación implicaba una preparación distinta. Ramón empezó a elegir el silencio con mayor frecuencia, no como huida, sino como espacio de comprensión. En reuniones privadas, celebradas en fechas concretas como 2015 o 2017, hablaba del pasado con una mezcla de lucidez y reserva, reconociendo errores sin dramatizarlos. El confinamiento de 2020 no hizo más que acelerar una reflexión que ya estaba en marcha. Al detenerse el mundo exterior, su vida interior ganó protagonismo. Revisó rutinas, recuerdos, decisiones, lugares que antes eran simples paradas en el camino, adquirieron un nuevo valor simbólico. Reynosa dejó de ser solo un punto de origen y se convirtió en un espacio de regreso constante, físico y emocional.
En los últimos años, su vida ha transitado por una fase de ajuste continuo. No hay ruptura clara entre el pasado y el presente, sino una superposición de tiempos. El joven que aprendió a callar, el adulto que trabajó sin descanso y el hombre mayor que ahora escucha su propio ritmo, conviven en cada gesto. Las señales estuvieron siempre ahí. En la forma de hablar poco, en la costumbre de cargar solo, en la dificultad para detenerse incluso cuando ya no era necesario. Así, la vida de Ramón Ayala se entiende mejor como un proceso prolongado, anclado en lugares reales y momentos precisos, donde cada etapa deja huellas que solo con el tiempo se vuelven visibles. No es una historia cerrada ni ordenada, sino un trayecto aún en desarrollo, donde pasado y presente dialogan sin necesidad de conclusiones, avanzando paso a paso hacia lo que todavía está por revelarse. Desde ese presente marcado por la lentitud y la atención al cuerpo, la vida entera de Ramón Ayala se revela como una línea continua donde nada ocurrió de forma aislada. Cada etapa parece haber preparado a la siguiente, aunque durante años él mismo no lo percibiera así. Su trayectoria no fue una sucesión ordenada de éxitos, sino un recorrido irregular, hecho de avances, retrocesos y decisiones tomadas bajo presión, casi siempre en movimiento. En los años 70, cuando comenzaba a consolidarse profesionalmente, su vida se repartía entre carreteras del norte de México y estancias breves en casa. Monterrey, Reynosa y Matamoros se convirtieron en puntos recurrentes de un mapa personal que se ampliaba sin pausa. En cada ciudad dejaba algo. Una actuación memorable, una promesa de regreso, una ausencia prolongada. Con el tiempo, ese ir y venir constante terminó moldeando su identidad. Ramón no se sentía completamente de ningún lugar, pero al mismo tiempo pertenecía a todos aquellos escenarios donde su música encontraba eco. La década de los 80 marcó un ritmo aún más exigente. El reconocimiento público creció, pero también lo hizo la presión por mantenerse vigente. En entrevistas concedidas en Ciudad de México y en estaciones de radio de Texas, hablaba de trabajo y disciplina, evitando referencias personales. Hoy, al revisar esos registros, se perciben pausas largas, respiraciones profundas antes de responder, gestos que delatan un cansancio temprano. Eran señales de un hombre que avanzaba sin detenerse a procesar lo que dejaba atrás. En los 90, cuando su nombre ya era una referencia indiscutible, la vida comenzó a mostrar contrastes más marcados. Mientras el público lo celebraba, él experimentaba una sensación persistente de distancia. Las noches de hotel se volvieron rutinarias, idénticas unas a otras, sin importar la ciudad. En lugares como Houston o Los Ángeles, tras conciertos multitudinarios, regresaba a habitaciones silenciosas donde el éxito no llenaba el vacío. Aquellos momentos que entonces parecían simples episodios de soledad, hoy se interpretan como avisos de una necesidad de replantear prioridades. El cambio de siglo trajo consigo una etapa de reflexión involuntaria. En 2001, tras una serie de presentaciones intensas, Ramón comenzó a reducir compromisos sin hacerlo público. No era aún una decisión consciente de retiro, sino una respuesta intuitiva a un desgaste acumulado. Pasaba más tiempo en el norte de México, retomando contactos antiguos, visitando lugares de su infancia. Esos regresos, cargados de memoria, actuaron como espejos donde pudo verse con mayor claridad. Durante los años siguientes, su vida se movió entre la continuidad y la pausa. Seguía siendo una figura respetada, pero ya no perseguía la omnipresencia. En 2010, tras una presentación en un evento conmemorativo en Monterrey, se le vio permanecer largo tiempo observando al público sin hablar, como si intentara fijar ese instante en la memoria. Quienes estaban cerca interpretaron ese gesto como nostalgia. Hoy se entiende también como una toma de conciencia del paso del tiempo. La década de 2010 profundizó ese proceso. La vida dejó de medirse solo en logros y comenzó a hacerlo en resistencia. Cada viaje exigía más. Cada presentación implicaba una preparación distinta. Ramón empezó a elegir el silencio con mayor frecuencia, no como huida, sino como espacio de comprensión. En reuniones privadas, celebradas en fechas concretas como 2015 o 2017, hablaba del pasado con una mezcla de lucidez y reserva, reconociendo errores sin dramatizarlos.
El confinamiento de 2020 no hizo más que acelerar una reflexión que ya estaba en marcha. Al detenerse el mundo exterior, su vida interior ganó protagonismo. Revisó rutinas, recuerdos, decisiones. Lugares que antes eran simples paradas en el camino adquirieron un nuevo valor simbólico. Reynosa dejó de ser solo un punto de origen y se convirtió en un espacio de regreso constante, físico y emocional. En los últimos años, su vida ha transitado por una fase de ajuste